Isabel, ¿dónde estás ahora? ¿Eh? En casa descansando. ¿Por qué? Era mentira. El corazón me latía con fuerza. Hacía apenas 10 minutos. Yo estaba de pie frente a un lujoso edificio de apartamentos en pleno centro de Madrid. Lo vi con mis propios ojos. Vi a Isabel entrando en el edificio del brazo de mi marido, Javier. Parecían una pareja de recién casados, llenos de ternura. Una ternura que yo, en 40 años de matrimonio, nunca había recibido. Al colgar el teléfono me derrumbé en el suelo. Las piernas me fallaron. Sentí que 40 años de amistad y 40 años de matrimonio se desmoronaban en un instante. Le había dedicado 40 años de mi vida a mi marido. Cada madrugada me levantaba para prepararle el desayuno, plancharle las camisas y lustrarle los zapatos. ¿Qué habían sido entonces esos 40 años de mi vida? Antes de empezar la historia, si te suscribes y le das a me gusta y dejas un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves?, desearé de todo corazón que la suerte dorada llene ese lugar. Comienza la historia. Hoy he decidido demandar a mi marido. O para ser más exactos, estoy preparando la demanda de divorcio. En mis 65 años de vida, jamás imaginé que tomaría una decisión así. Pero la realidad que tengo ante mí es una pesadilla que ni en mis peores sueños habría concebido. Me llamo Elena. Este año cumplo 65. He vivido toda mi vida a la sombra de mi marido Javier. Javier era funcionario. Y no uno cualquiera. Era un inspector de Hacienda, conocido por su carácter estricto y meticuloso. En sus 38 años de carrera, fue tan diligente que apenas se tomó unas vacaciones como es debido. Y yo viví para apoyarle. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno y le almidonaba y planchaba las camisas. Sus zapatos siempre brillaban como un espejo. Cada vez que ascendía, yo preparaba con esmero banquetes para agasajar a sus compañeros. Mientras criaba a nuestros 2 hijos, nunca causé el más mínimo problema a su familia. Así pasaron 38 años. Javier se jubiló hace 3 años. Recibió una buena indemnización por jubilación y su pensión no estaba nada mal. Pensé que por fin había llegado el momento de que disfrutáramos de la vida juntos, viajando y compartiendo aficiones. Pero la realidad fue muy distinta. Tras jubilarse, Javier se pasaba el día entero en casa. ¿Saben qué era lo primero que decía al abrir los ojos por la mañana? Elena, ¿qué hay para comer? Al mediodía, la misma pregunta. Y por la noche, igual. Como si yo fuera una máquina de hacer comida. ¿Saben cómo llama la gente a los maridos jubilados? El 3 comidas. Un ser cuya única función es tener asegurado el desayuno, el almuerzo y la cena. Mi marido era exactamente así. Yo también tenía mis aficiones. De joven me encantaba el arte. Antes de casarme, mi sueño era pintar. Quería estudiar Bellas Artes, pero la situación económica de mi familia era difícil, y tuve que renunciar. Por eso, ahora que estaba jubilada, quería al menos aprender a pintar acuarelas. Pero a Javier no le interesaba mi afición. Cuando le dije que quería apuntarme a una academia de arte, me dijo que era un derroche de dinero. Si salía a tomar un café con mis amigas, me preguntaba con reproche quién se iba a encargar de las tareas de la casa. Me sentía asfixiada. Solo había una cosa que me servía de válvula de escape: mi amiga del pueblo, Isabel. Isabel y yo éramos amigas desde la escuela primaria. Nos conocíamos desde hacía más de 40 años. Incluso después de mudarnos a Madrid, nos veíamos al menos una vez al mes. Isabel, como yo, era una ama de casa normal. Su marido había fallecido joven y sus hijos ya se habían independizado. Quizás por eso siempre parecía sentirse sola. Cada vez que nos veíamos, yo intentaba consolarla. Comíamos juntas. Charlábamos. Lo curioso es que Isabel siempre elogiaba a mi marido de una manera especial. Elena, qué suerte tienes. ¿Dónde vas a encontrar un marido tan sólido como Javier? No es fácil encontrar a alguien tan trabajador y familiar. El mío solo llegaba a casa borracho, pero Javier es un modelo a seguir. Al principio, pensé que solo eran los cumplidos de una buena amiga. Pero empezó a parecerme extraño que sacara el tema de Javier cada vez que nos veíamos. Aún así, era mi amiga de 40 años. Imposible, me decía a mí misma. Ahora que lo pienso, algo ya estaba empezando en aquel entonces. Fue la primavera pasada. Le hice una propuesta a Javier. Cariño, ¿por qué no nos apuntamos a la universidad para mayores? Dicen que muchos jubilados van últimamente. La Universidad para Mayores era un programa de formación continua para personas de más de 60 años. Se podía asistir a charlas de humanidades, participar en actividades y conocer gente nueva. Mi plan era apuntarme a las clases de acuarela. Javier se mostró indiferente, pero al final aceptó venir conmigo. Las primeras semanas fueron bien. Las clases eran interesantes, y socializar con los demás no estaba mal. El problema era Javier. Se dormía en todas las clases. Mientras los demás tomaban apuntes con entusiasmo,
Él era el único con la cabeza gacha. En los descansos, mientras los otros charlaban, él se sentaba en un rincón a mirar el móvil. Cariño, ¿estás bien? ¿Estás cansado? Sí, un poco. Creo que estaría mejor descansando en casa. Sus palabras me dolieron. Lo que yo quería era pasar tiempo juntos, pero a él solo le parecía una molestia. Sin embargo, me aguanté. Llevaba toda la vida aguantándome, pero entonces empezaron a suceder cosas extrañas. El comportamiento de Javier cambió poco a poco. Durante los 2 primeros años de su jubilación, no se quitaba el chándal de encima, pero de repente empezó a arreglarse cada vez que salía. Se afeitaba con esmero, se peinaba con cera y un día hasta olía a colonia. Cariño, ¿a dónde vas? A una reunión de antiguos alumnos del instituto. ¿Otra vez? Si ya fuiste la semana pasada. A nuestra edad, se echa más de menos a los amigos. Aunque me extrañó, no le di mayor importancia. Pensé que era bueno que viera a sus amigos, pero sus salidas se hicieron cada vez más frecuentes. Empezó saliendo 2 o 3 veces por semana, y al final, salía casi todos los días. Y cuando estaba en casa, también era diferente. Antes se sentaba en el salón a ver la televisión o a leer el periódico, pero ahora se encerraba en su habitación. No paraba de mirar el móvil, tecleando algo con intensidad. Empecé a sentirme cada vez más inquieta, pero no me atrevía a preguntarle directamente. Por un lado, me negaba a creerlo, y por otro, me preocupaba que todo fuera producto de mi imaginación. Así que me limité a observar. Hasta que un día, mientras ordenaba la ropa de Javier por el cambio de estación, encontré un papel en el bolsillo de un traje viejo. Era un ticket. El ticket de un restaurante de un hotel de lujo. Me quedé de piedra al ver el importe. Más de 150 euros por una comida. Comprobé la fecha. Era de hacía 2 semanas. Ese día Javier me había dicho que iba a comer con Isabel porque ella estaba deprimida y le había pedido que la acompañara. Me pareció extraño. ¿Por qué ir a un restaurante tan caro para comer con Isabel? La hora del ticket también era rara, las 14:30. Ese día, Javier salió sobre las 12 y volvió a las 16. Eso significaba que había tardado 4 horas en comer. El corazón me dio un vuelco. Pero aún no podía estar segura. Quizás simplemente se habían quedado charlando mucho tiempo. Volví a guardar el ticket en el bolsillo y actué como si nada, pero mi cabeza era un caos. Por la noche no podía dormir. Miraba a Javier y la sospecha me invadía. Me repetía a mí misma que me calmara, que no era nada, pero la ansiedad en mi pecho no hacía más que crecer. Un día, en la clase de acuarela de la Universidad para Mayores, durante el descanso, contemplaba mi cuadro con insatisfacción. Había pintado un paisaje, pero el color de los árboles no me convencía. Señora Elena, qué cuadro tan bonito. Alguien me habló por detrás. Me giré y vi a un compañero de clase. Era un hombre de unos 60 y tantos años llamado Arturo. Era alto y tenía una expresión afable. ¿Qué va? Todavía soy muy torpe. En absoluto. La combinación de colores es preciosa. Especialmente la forma en que ha plasmado el cielo. Es muy delicada. Arturo parecía sincero en su cumplido. Sentí que me sonrojaba. Era el primer cumplido que recibía en 40 años de matrimonio. Javier nunca se había dignado a mirar mis cuadros. Desde ese día, Arturo a menudo se acercaba a hablar conmigo. Hablábamos de pintura, repasábamos juntos la lección y tomábamos café en los descansos. Al principio, lo consideraba solo un amigo de clase, pero empecé a notar algo diferente en su mirada. La forma en que se concentraba cuando yo hablaba, cómo sonreía cuando yo lo hacía, la atención con la que observaba mis cuadros. Me di cuenta de que sentía algo por mí. Me sentía abrumada y, al mismo tiempo, experimenté una extraña sensación. Me sentía bien. Era una novedad que alguien me viera como una persona, que escuchara lo que tenía que decir. Un día, Arturo me propuso: Señora Elena, la semana que viene hay una exposición en el Museo del Prado. ¿Le gustaría que fuéramos juntos? Mi mente se quedó en blanco por un instante. No era la simple propuesta de un amigo. Tanto él como yo lo sabíamos. Lo siento, pero soy una mujer casada. Ah, claro. Disculpe la impertinencia. Arturo se retiró con expresión desconcertada. De camino a casa, mis sentimientos eran un torbellino. Lo había rechazado, pero era cierto que una parte de mí se había tambaleado. Esa noche observé a Javier con atención. Mirando el perfil de mi marido, que solo tenía ojos para la televisión, pensé: ¿desde cuándo me trata así? ¿Desde cuándo me siento tan sola? Pero pronto me recompuse. Soy Elena. He vivido 40 años con un solo hombre. No podía dejarme llevar por un momento de soledad. Decidí esforzarme aún más por Javier. A la mañana siguiente, me levanté temprano y le preparé una sopa de marisco, su favorita.
Le compré camisas nuevas. Para cenar cociné un estofado de ternera que le encantaba, pero la reacción de Javier fue gélida. ¿Por qué has hecho tanta comida? No vamos a poder acabárnosla los dos, porque te gusta a ti. Últimamente no hago bien la digestión. No puedo comer cosas grasientas. Y dicho esto, apartó el plato después de probar un par de cucharadas. Me quedé mirándolo, atónita. Que tratara así la comida que había preparado con tanto esmero. Sentí que el corazón se me rompía. Unos días después, ocurrió algo decisivo. Mientras ordenaba la colada, al sacudir una vieja chaqueta de Javier, otro ticket cayó del bolsillo interior. Esta vez, de una cafetería. La fecha era de ayer mismo. Ayer Javier había dicho que iba al médico a un chequeo rutinario, pero la hora del ticket eran las 3 de la tarde. Me había dicho que había vuelto del hospital por la mañana. Y lo más extraño, eran 2 cafés. Un americano y un café con leche. Javier nunca toma café con azúcar. Por su diabetes, solo bebe americano. Entonces, ¿quién se había tomado el café con leche? No pude aguantar más. Después de cenar le pregunté a Javier, «Cariño, ¿fuiste a algún sitio ayer después del hospital?» «No, vine directo a casa». «¿Y el café? ¿No fuiste a una cafetería?» El rostro de Javier se tensó. Hubo un breve silencio. «Ah, sí. Me paré un momento a descansar cerca del hospital». «¿Solo?» «Sí, solo». Era mentira. Lo supe. Vi cómo le temblaba la mirada, pero no seguí insistiendo. Esa noche no pude pegar ojo. Mirando a Javier roncar a mi lado pensaba, ¿de verdad me está siendo infiel? ¿Puede la persona con la que he compartido 40 años traicionarme así? Al día siguiente, llamé a Isabel. Necesitaba desahogarme. Isabel, Javier está muy raro últimamente. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Creo que me está mintiendo. Me dice que va a un sitio, pero luego no cuadra. Anda ya. Es imposible que Javier haga algo así. ¿No serás tú, que estás demasiado sensible? Isabel se rió, restándole importancia. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Es verdad. Estoy siendo paranoica. Javier no es esa clase de persona. Pero esa misma tarde, todo cambió. Fui al supermercado a hacer la compra. Mientras pasaba por la sección de verduras con mi carrito, vi a Javier. Eran las 2 de la tarde de un día laborable. Debería haber estado en casa. Iba a saludarlo, contenta, cuando me detuve en seco. Había una mujer a su lado. Estaban eligiendo tomates, riéndose. Se les veía muy unidos. Rápidamente me escondí detrás de una columna. Observé a la mujer con más atención. Su espalda me resultaba familiar. La altura, la figura, el peinado, todo me sonaba. La mujer se giró. En ese instante, sentí que se me paraba la respiración. Era Isabel, mi amiga de 40 años. Javier e Isabel, haciendo la compra en el supermercado. Tan tiernos como un matrimonio. Salí huyendo de allí. Dejé caer el carrito y corrí hacia la salida. Me faltaba el aire. Sentía que el pecho me iba a estallar. Llegué a casa y me dejé caer en el sofá. Me temblaba todo el cuerpo. Javier e Isabel, mi marido y mi amiga. Lo que tanto temía se estaba haciendo realidad. La imagen del supermercado no se me iba de la cabeza. Empecé a observar el comportamiento de Javier durante varios días. Con mucho cuidado, para que no me descubriera. Ahora se llevaba el móvil hasta para ir al baño. Antes lo dejaba en la mesita del salón, pero ahora no se separaba de él. Por la noche lo guardaba bajo la almohada. Cada vez que le llegaba un mensaje, lo miraba rápidamente, girando la pantalla para que yo no viera. Y como lo tenía en silencio, no se oía nada. Una tarde Javier dijo de repente, «Elena, mañana tengo que ir a ver a Isabel». «¿A Isabel? ¿Por qué?» «Dice que está muy enferma. Tengo que ir a visitarla». El corazón me empezó a martillar. Intentando parecer lo más tranquila posible, pregunté, «¿Qué le pasa?» «No lo sé muy bien, pero dice que no se encuentra bien». «Es mi amiga, tengo que ir. ¿Quieres que te acompañe?» «No, no hace falta. Iré yo un momento y vuelvo». Javier rechazó mi ofrecimiento con firmeza. Era extraño. Isabel era mi amiga. ¿Por qué quería ir él solo? Al día siguiente, sobre las 10 de la mañana, Javier salió. Iba impecablemente vestido, bien afeitado y con colonia. No era la pinta de alguien que va a visitar a una enferma. Esperé unos 5 minutos y me vestí a toda prisa. Jamás en mi vida había seguido a mi marido, pero ese día era diferente. Salí tras él. Javier cogió un autobús. Yo subí sigilosamente por la puerta de atrás. Por suerte no me vio. El autobús se dirigía hacia el centro de la ciudad, en dirección contraria al barrio donde vivía Isabel. Unos 30 minutos después, Javier se bajó. Yo lo seguí a toda prisa. Entró en un complejo de apartamentos de lujo.
Un edificio de nueva construcción. Era imposible que Isabel viviera allí. Me mantuve a distancia, observándolo. Javier entró en el portal. Unos instantes después, salió acompañado. Era Isabel. Iban del brazo. Isabel apoyaba la cabeza en el hombro de Javier. Javier la rodeaba por la cintura con la mano. Ni siquiera yo, después de 40 años de matrimonio, había paseado así con él por la calle. Entraron de nuevo en el edificio. Vi cómo subían en el ascensor. Me quedé allí, paralizada. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en el bordillo de la entrada del edificio. Mi mente estaba en blanco. Mi marido de 40 años y mi amiga de 40 años paseando de esa forma, no podía creerlo. No quería creerlo. Estuve sentada así durante 1 hora. La gente que pasaba me miraba raro, pero no me importaba. Solo podía mirar fijamente la entrada del edificio. ¿Habrían pasado unas 2 horas? Javier e Isabel salieron de nuevo. Ambos tenían una expresión relajada. Isabel sonreía y Javier parecía feliz. Era una expresión que yo jamás había visto en él. Con manos temblorosas saqué el móvil. Llamé a Isabel. Tardó un buen rato en contestar. ¿Diga? Isabel. Soy Elena. ¿Qué estás haciendo? Ah, en casa, descansando. ¿Por qué? Era mentira. La estaba viendo en ese mismo instante, paseando con Javier. Mi amiga de 40 años me estaba mintiendo. Nada es que... ¿Cómo te encuentras? ¿Yo? Estoy bien. Es que Javier me dijo que estabas enferma y por eso te llamaba. Silencio al otro lado de la línea. Ah, eso. Es que ayer estuve un poco mal, pero ya estoy mejor. Bueno, me alegro. Cuídate mucho. Sí, gracias. Colgué. Y volví a derrumbarme en el mismo sitio. Las lágrimas empezaron a caer. Agaché la cabeza para que los transeúntes no me vieran, pero no podía parar de llorar. Volví a casa. No recuerdo ni cómo llegué. Me senté en el sofá y dejé pasar el tiempo, aturdida. Sobre las 4 de la tarde, Javier regresó. Ya estoy en casa. ¿Cómo está Isabel? Parece que mucho mejor. Estaba preocupado, pero... Me alegro. Javier mentía con total naturalidad, mirándome directamente a los ojos. Sentí que se me revolvía el estómago. Que la persona con la que había vivido 40 años pudiera mentir con tanta facilidad. Cariño, ¿sí? ¿Dónde has estado hoy? La expresión de Javier se endureció. En casa de Isabel, ya te lo he dicho. No mientas. ¿Qué? Lo he visto todo. Te he visto salir con Isabel de ese edificio de apartamentos. El rostro de Javier se volvió pálido. Hubo un silencio. Y entonces abrió la boca. Es que... ibas del brazo. Muy cariñosos. Elena, es un malentendido. Nosotros. ¿Un malentendido? ¿Qué es lo que tengo que malinterpretar? Por primera vez en mi vida, le grité a Javier. En 40 años de matrimonio nunca le había levantado la voz, pero ese día no pude contenerme. Javier se quedó un rato en silencio, y luego lentamente dijo, «Lo siento». Esa simple frase lo admitía todo. Las piernas me fallaron y me dejé caer en el sofá. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho, Elena? Llevamos 40 años juntos. ¿Qué he hecho mal? Javier suspiró. Y luego, con una frialdad que me heló la sangre, dijo, «Eres demasiado aburrida, asfixiante». Sus palabras se me clavaron en el pecho como un cuchillo. ¿Aburrida? ¿Yo? Todos los días son iguales. Comer, fregar, ver la televisión. No hay conversación. ¿Y tú? ¿Tú qué has hecho por mí? Isabel es diferente. Ella me valora, me escucha. Me eché a reír. Una risa hueca, desesperada. ¿Y yo no te he escuchado durante 40 años? Levantarme de madrugada para hacerte el desayuno, lustrarte los zapatos, plancharte las camisas. ¿Qué es todo eso? Esa es tu obligación. La obligación de una esposa. Entonces, ¿y lo que tú has hecho por mí? Javier no respondió. Me sequé las lágrimas y pregunté, ¿desde cuándo estás con Isabel? Jess, dímelo, desde hace unos 6 meses. 6 meses. No era poco tiempo, y yo no me había dado cuenta de nada, o quizás no había querido darme cuenta. Isabel es mi amiga de 40 años. Lo sé. Entonces, ¿cómo has podido? Javier no dijo nada más. Yo ya no tenía fuerzas para seguir hablando. Esa noche dormí en la habitación pequeña, no en nuestro dormitorio. O más bien, pasé la noche en vela. A la mañana siguiente llamé a Isabel. Marqué su número con manos temblorosas. Diga, Isabel, soy yo. Ah, Elena, ¿qué pasa? Tenemos que vernos. ¿Tan de repente? ¿Por qué? Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Es sobre Javier? Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo y pesado. Lo sabes, ¿verdad? La voz de Isabel era serena. No se percibía ni culpa ni remordimiento. ¿Cómo has podido? Soy tu amiga. Elena, lo siento.
pero yo también quería ser feliz. ¿Feliz? ¿Quitándole el marido a tu amiga? No se lo he quitado. Fue Javier quien. ¡Basta!, grité. No quería escuchar más. Elena, cálmate. Hablemos como adultas. ¿Como adultas? ¿Y tienes el valor de decir eso ahora? Javier no estaba satisfecho contigo. Y eso es un hecho. Sus palabras me dejaron sin habla. Isabel continuó. Yo también me sentía sola. Vivir sola era muy duro. Al conocer a Javier sentí que volvía a vivir. ¿Y por eso traicionas a tu amiga? No es una traición. En el amor no hay traición. No podía seguir con esa conversación. Colgué. Isabel no sentía el más mínimo arrepentimiento. Es más, se mostraba desafiante. Unos días después, recibí un mensaje de ella. Elena, yo también quería encontrar mi felicidad. Intenta comprenderlo. Acabemos esto de buenas. ¿Acabar de buenas? ¿Acabar de buenas con 40 años de amistad y 40 años de matrimonio? Quise estampar el móvil contra la pared. Javier no volvió a casa. Hizo las maletas y se fue. No le pregunté a dónde. Probablemente a casa de Isabel. Me quedé sola. En esa casa enorme y vacía, todo parecía carecer de sentido. La comida no me sabía a nada, y si dormía, solo tenía pesadillas. Mis amigas me llamaban, pero no contestaba. No quería salir a la calle. Al mirarme al espejo, solo veía una imagen patética de mí misma. Había vivido 65 años, pero nunca me había sentido tan miserable. Pasaron 2 semanas. Apenas salí de casa. Con las cortinas echadas y las luces apagadas, me pasaba el día tumbada en el sofá. No comía bien. No tenía apetito, y si comía, me sentaba mal. Adelgacé 5 kilos. Al mirarme al espejo, apenas me reconocía. Tenía los ojos hundidos y la cara demacrada. Mi hija preocupada vino a verme. Mamá, ¿qué te pasa? Tienes muy mala cara. No es nada. ¿Dónde está papá? Le llamo y no me coge el teléfono. No pude contarle la verdad a mi hija. ¿Cómo decirle que su padre la estaba engañando con la mejor amiga de su madre? Me limité a decir que todo estaba bien, que papá se había ido a ver a unos amigos. Pero mi hija se dio cuenta. Mamá, ¿ha pasado algo entre tú y papá? No ha pasado nada. No mientas. Mamá, tu aspecto no es normal. Finalmente rompí a llorar. Me derrumbé por primera vez delante de mi hija. Ella me abrazó y lloró conmigo. Mamá, divórciate, dijo mi hija con firmeza. No puedes seguir viviendo así. Tu vida también es importante. ¿Pero qué? El que ha hecho mal ha sido papá. Mi hija tenía razón. Pero no era capaz de tomar una decisión. No era fácil separarse de la persona con la que has compartido 40 años. Una semana después, Javier apareció en casa. Parecía agotado. Elena, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Está el tema del reparto de bienes. Bienes. Al oír esa palabra, sentí un escalofrío. El divorcio se estaba convirtiendo en una realidad. He contratado a un abogado. Divorciémonos de mutuo acuerdo. ¿De mutuo acuerdo? Es lo mejor para los dos. No hay necesidad de llegar a los tribunales. Me quedé atónita. El culpable proponiendo un divorcio de mutuo acuerdo. Tú eres el que ha hecho mal. Voy a pedirte una indemnización. ¿Una indemnización? ¿Cuánto piensas pedir? Lo consultaré con mi abogado. Javier frunció el ceño. No pidas demasiado. Nosotros también tenemos que vivir. ¿Nosotros? ¿Se refería a él y a Isabel? La rabia me consumió. Fuera. Sal de mi casa ahora mismo. Elena, he dicho que te vayas. Javier finalmente se fue. Al oír cerrarse la puerta, volví a llorar. Parecía que mis lágrimas nunca se agotarían. Al día siguiente, fui a un despacho de abogados. Me atendió una abogada de unos 50 años. Después de escuchar mi historia, asintió. Puede reclamar una indemnización sin problemas. El adulterio de su cónyuge es evidente. ¿Cuánto podría conseguir? Depende del patrimonio, pero normalmente entre 20.000 y 40.000 euros. Con esa cantidad podría vivir durante un tiempo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Es posible que su marido ya se haya deshecho de parte de su patrimonio. Es algo muy común. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué quiere decir? Es frecuente que antes del divorcio se donen o se oculten bienes a nombre de terceros. Necesitamos investigar. La abogada empezó a investigar el patrimonio de Javier. Una semana después, llegaron los resultados. Fueron impactantes. Javier había retirado una parte considerable de su indemnización por jubilación hacía 3 meses, más de 40.000 euros. Y con ese dinero, había pagado el alquiler del apartamento de Isabel, el lujoso edificio que yo había visto. Javier me había estado traicionando de forma premeditada. Esto es ocultación de patrimonio. Podemos emprender acciones legales.
Al oír las palabras de la abogada, mi ira estalló. Javier me había tomado por tonta. ¿Cómo podía hacerle eso a la esposa que le había dedicado 40 años de su vida? Decidí iniciar la demanda de divorcio de inmediato. No quería ningún acuerdo. Estaba decidida a luchar por mis derechos en los tribunales. Pero la realidad no fue fácil. La preparación del juicio era complicada y había mucho papeleo. Los honorarios de la abogada tampoco eran baratos. Tuve que usar mis ahorros para pagarlos. Lo más duro fue el sufrimiento psicológico. Tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con Javier e Isabel riendo juntos. Soñaba que me quedaba sola y abandonada. Me despertaba cada día con esos sueños. No tenía apetito ni ganas de nada. Hasta levantarme de la cama era un esfuerzo. No sabía para qué vivía. Un día, fui al médico, a un psiquiatra. Después de examinarme, el médico me dijo: «Sufre usted de depresión, y es un cuadro grave. ¿Depresión? Necesitará tratamiento farmacológico y terapia. Si no se trata, podría empeorar». Salí de la consulta con el diagnóstico en la mano. En mis 65 años de vida, nunca imaginé que acabaría en un psiquiatra. Empecé a tomar la medicación. Pero las pastillas no podían curar mi corazón. Seguía llorando por las noches y sin ganas de levantarme por las mañanas. Pasó un mes. El juicio seguía su curso. El abogado de Javier intentaba reducir al máximo mi reclamación. Alegaba que el dinero que le había dado a Isabel no era una donación, sino un préstamo. Me indigné. Era una mentira descarada, pero no era fácil de demostrar. Si Javier e Isabel se ponían de acuerdo para mentir, no había forma de pararlos. Mi abogada me animaba. Aunque lleve tiempo, tenemos que luchar hasta el final. No se rinda. Pero yo me estaba agotando. Perdía las fuerzas para luchar y las ganas de vivir. Cada vez que me miraba al espejo, solo veía una imagen patética. Había vivido 65 años, pero nunca me había sentido tan insignificante. ¿Quién era yo? Ya no era la esposa de nadie. No tenía a mi mejor amiga. Solo era una anciana abandonada. Una mañana encontré un folleto en el buzón. Era del centro cívico del barrio. Se buscan participantes para el programa de terapia artística para mayores. Me detuve a leerlo. Terapia artística. Casi había olvidado que me gustaba el arte. El sueño de ser artista que tuve antes de casarme. Al principio no me interesó. Lo que yo necesitaba no era terapia, sino venganza. Pero no pude tirar el folleto y me lo quedé. Esa tarde, mi hija me llamó. «Mamá, sal un poco a la calle. Si te quedas en casa, te deprimirás más. No tengo a dónde ir. Haz algo. Busca alguna afición». Al oír a mi hija, volví a mirar el folleto. ¿Y si pruebo la terapia artística? Era como agarrarse a un clavo ardiendo. Al día siguiente fui al centro cívico. La persona que me atendió fue muy amable. «Es todos los martes y jueves, de 10 a 12 de la mañana. Los materiales son gratuitos. ¿Alguien como yo puede apuntarse? Por supuesto. El talento no es importante. Lo importante es expresar lo que siente». Me inscribí. El primer día de clase, fui al aula del centro cívico. Ya había unas 10 personas sentadas, todas mayores de 60 años. La profesora era una mujer de unos 40 años, de aspecto amable. «Hola a todos. Soy Sofía. A partir de hoy, haremos terapia artística juntos». En la primera sesión nos dijo que dibujáramos libremente, cualquier cosa que quisiéramos. Cogí un pincel. Hacía mucho tiempo que no tocaba uno. Dudé sobre qué dibujar, pero mis manos se movieron solas. Sin ser consciente, el dibujo fue tomando forma. Era un cuadro oscuro. Negro, gris, azul marino. Solo colores tristes. En el cuadro había una pequeña figura. Una persona acurrucada en un rincón. Esa era yo. «Señora Elena, ¿cómo se siente ahora?», me preguntó Sofía, sentándose a mi lado. «Triste. Muy triste. Exprese esa tristeza en su cuadro. Sáquelo todo». Seguí pintando. Las lágrimas me caían, pero no solté el pincel. Pinté sin parar durante 2 horas. Al terminar la clase, Sofía me llamó. «Señora Elena, ¿le apetece un café?». Tomamos un café en la cafetería del centro cívico. La profesora me preguntó con delicadeza. «Parece que está pasando por un momento difícil». Se lo conté todo. Mi divorcio de Javier, la traición de Isabel, mi depresión. Era la primera vez que le contaba todo esto a una desconocida. Sofía me escuchó en silencio, y luego dijo: «Señora Elena, usted no es una esposa abnegada. ¿No? Usted es una artista que ha perdido su sueño». Sus palabras me conmovieron. De joven tuve un sueño. Quería ser artista. ¿Cómo lo sabe? Está todo en su cuadro. Su pintura tiene talento, pero ha estado reprimido durante mucho tiempo. Al escuchar a Sofía, no podía parar de llorar. Aún no es tarde. Recuperé su sueño.
Pero tengo 65 años. ¿Y qué importa la edad? La vida empieza ahora. Desde ese día, participé con entusiasmo en la terapia artística. Esperaba con ansias los martes y los jueves. Mientras pintaba, podía olvidarme de Javier, de Isabel, del divorcio. Aproximadamente un mes después, Sofía me propuso: Señora Elena, ¿qué le parece si hacemos un trabajo de reminiscencia? ¿Reminiscencia? Consiste en pintar el pasado. Su yo de joven, los sueños que tenía. Me senté frente al lienzo. Cerré los ojos y recordé el pasado. Vi mi imagen a los 20 años. La chica que quería ir a la escuela de Bellas Artes. La chica a la que más le gustaba pintar en el mundo. Cogí el pincel. Elegí colores vivos. Amarillo, naranja, rojo, colores llenos de vida. En el cuadro había una mujer joven. Una mujer que sonreía radiante. En sus manos sostenía un pincel y sus ojos brillaban de esperanza. Esa era yo a los 20 años. Al lado pinté otro cuadro. Mi yo después de casarme. Una mujer con un delantal en la cocina. Sin sonrisa, con los ojos cansados. En sus manos, en lugar de un pincel, sostenía un cucharón. Al ver los dos cuadros juntos, sentí un nudo en la garganta. ¿Cuándo perdí mi sueño? ¿Cuándo renuncié a mí misma? Señora Elena, no pasa nada por llorar, dijo Sofía con dulzura. No pude contenerme más y rompí a llorar desconsoladamente. Las emociones que había reprimido durante 40 años estallaron de golpe. He sido una tonta. He tirado mi vida a la basura. No, no la ha tirado. Solo la había puesto en pausa. Pero tengo 65 años. ¿Qué puedo hacer ahora? Puede empezar ahora. Aún le quedan 20 o 30 años. Las palabras de Sofía se me grabaron en el corazón. Era verdad. Aún no había terminado. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo. Seguía teniendo un aspecto lamentable, pero mi mirada era diferente. Había un tenue brillo en ella. El juicio de divorcio continuó. Pero ya no tenía miedo. Mi vida continuaría después del divorcio. O quizás, mi verdadera vida comenzaría precisamente después del divorcio. 3 meses después, el tribunal dictó sentencia. El juez condenó a Javier a pagarme una indemnización de 30.000 euros. El dinero que le había dado a escondidas a Isabel también se incluyó en el reparto de bienes. Había ganado. Al salir del juzgado, Javier se me acercó. Elena, no tienes nada que decirme. Lo siento. ¿De qué sirve eso ahora? Javier agachó la cabeza. Parecía patético. No quedaba nada de su antigua arrogancia. ¿Y qué tal con Isabel? Hemos roto. ¿Qué? ¿Discutimos por dinero? Se fue con todo mi dinero y desapareció. Me eché a reír. Una risa de incredulidad. Al final Isabel solo se había llevado el dinero de Javier. ¿Y qué quieres que haga? ¿No podríamos empezar de nuevo? Nosotros. ¿Estás loco? Elena, por favor. Tú dijiste que era aburrida, que te asfixiaba. ¿Recuerdas esas palabras? Javier no pudo decir nada. Ahora puedo vivir perfectamente sin ti. Es más, solo podré vivir bien sin ti. Me di la vuelta y me marché. No miré atrás. En ese momento, mis 40 años de matrimonio terminaron por completo. Al llegar a casa, llamé a Sofía. Profesora, ya tengo la sentencia de divorcio. Enhorabuena. ¿Cómo se siente? Liberada. Realmente liberada. Ahora es un nuevo comienzo. Sí, un nuevo comienzo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente y sin sueños. Han pasado 6 meses desde el divorcio. Soy una persona completamente diferente. Dejé la medicación para la depresión hace 3 meses. Ya no la necesito. Duermo bien por la noche y levantarme por la mañana ya no es un suplicio. Sigo yendo a terapia artística. Bueno, ahora más que una terapia, es una afición. He mejorado mucho con la acuarela. Incluso Sofía está sorprendida. Señora Elena, tenía un talento oculto. A mi edad, ¿qué talento voy a tener? La edad no es el problema. Sus cuadros son realmente buenos. Su cumplido me alegró. Hacía mucho tiempo que no me sentía valorada por alguien. Un día, Sofía me propuso algo. Señora Elena, ¿ha pensado en sacarse el título de consejera psicológica? ¿Consejera psicológica? ¿Yo? Sí, una persona que ha pasado por momentos tan difíciles como usted puede entender mejor a los demás. Al principio dudé. ¿Un examen para obtener un título a los 66 años? ¿No era demasiado tarde? Últimamente, los consejeros de la tercera edad están muy solicitados. La gente se entiende mejor con alguien de su misma generación. Las palabras de Sofía me dieron valor. Inmediatamente busqué información sobre cursos de consejero psicológico para mayores. Era un curso de 6 meses. Con clases los fines de semana y un examen final, podía obtener el título. Me matriculé. El primer día de clase, entré en el aula.
Había muchos estudiantes de mi edad, de unos 60 años. Todos ellos estaban allí para empezar un nuevo reto en la segunda mitad de sus vidas. Estudiar no fue fácil. Teorías de psicología, técnicas de terapia, ética profesional. No se me quedaba todo en la cabeza. De joven tenía buena memoria, pero con la edad ya no era la misma. Pero no me rendí. Repasaba todas las noches. Mi hija me ayudó. Mamá, ¿qué has aprendido hoy? Algo llamado escucha empática. No se trata solo de oír lo que dice la otra persona, sino de entender también sus emociones. Seguro que eso se te da genial. ¿Tú crees? Sí. A ti siempre se te ha dado bien escuchar a los demás. Las palabras de mi hija me dieron fuerzas. Estudié aún más duro. Pasaron 6 meses. Llegó el día del examen. Entré en la sala con el corazón en un puño. Fue uno de los momentos más nerviosos de mis 66 años de vida. El examen fue difícil. Hubo preguntas que no supe contestar, pero lo hice lo mejor que pude. Al salir, sentí que me flaqueaban las piernas. 2 semanas después, salieron los resultados. Con manos temblorosas, entré en la página web. Introduje mi número de identificación y comprobé el resultado. Aprobada. Rompí a llorar allí mismo. Eran lágrimas de alegría. A mis 66 años, había conseguido un título. Por mis propios méritos. Llamé a mi hija de inmediato. Hija, mamá ha aprobado. ¿De verdad? Mamá, eres la mejor. Gracias. Aprobé gracias a tu ayuda. ¿Qué dices? Lo has conseguido por tu esfuerzo. También contacté a Sofía. Profesora, he aprobado. Enhorabuena. Sabía que lo conseguiría. Ha sido gracias a usted. Muchísimas gracias. Con el título en la mano, gané confianza en mí misma. Sentí que podía hacer cualquier cosa. Decidí abrir una pequeña consulta de terapia. Invertí parte del dinero de la indemnización. Alquilé un pequeño local cerca de casa. Elegí los muebles y lo decoré yo misma. Llamé a la consulta Nuevo Amanecer, Centro de Apoyo Emocional. Con el significado de un lugar para empezar de nuevo, como un nuevo amanecer. Un día, mientras preparaba la inauguración, sonó el teléfono. Un número desconocido. Diga, Elena, soy Javier. El corazón me dio un vuelco. Era la primera vez que oía su voz desde el divorcio. ¿Qué quieres? Necesito que me ayudes. ¿Qué? Isabel me ha estafado. Se ha fugado con todo mi dinero. Me quedé sin palabras. He perdido todo el dinero del alquiler del apartamento. Ahora no tengo a dónde ir. ¿Y qué esperas que haga yo? ¿No podríamos empezar de nuevo? Me equivoqué. Por favor. ¿Estás loco? Elena, te lo ruego. No solo me traicionaste a mí. ¿Qué? Traicionaste tu propia vida. Te has traicionado a ti mismo. Silencio al otro lado de la línea. Yo voy a vivir mi vida. Tú encárgate de la tuya. Elena, no vuelvas a llamarme. Colgué. Me temblaban las manos. Pero no me arrepentía. Al día siguiente, inauguré la consulta. Fue un evento pequeño, pero vinieron mi hija, Sofía, y mis amigos de terapia artística. Mamá, felicidades. Profesora, está usted fantástica. Al recibir las felicitaciones, se me saltaron las lágrimas. Hacía solo un año, no habría imaginado que este día llegaría. Mi primera clienta fue una mujer de unos 60 años. Su marido la había engañado. Su historia era similar a la mía. Profesora, ¿qué debo hacer? Le cogí la mano. Tranquila. Yo pasé por lo mismo. Ahora duele, pero le aseguro que se recuperará. ¿De verdad? Sí. Yo soy la prueba. La mujer lloró mientras me apretaba la mano. En ese momento, me di cuenta de algo. Mi dolor podía servir de ayuda a alguien. La consulta fue dándose a conocer poco a poco. El boca a boca funcionó. Muchas mujeres de mediana edad que habían pasado por un divorcio acudían a mí. La señora Elena entiende por lo que pasamos. Como ha vivido lo mismo, su consuelo es auténtico. Comencé una nueva vida como terapeuta. Un nuevo sueño que empezaba a los 66 años. Ha pasado un año desde que abrí la consulta. Soy una persona completamente transformada. El aspecto triste y cansado de antes ha desaparecido. Cada mañana, al mirarme al espejo, veo a una mujer sonriente. Mis ojos brillan. Y mi rostro está lleno de vida. Sofía me propuso algo. Señora Elena, ¿qué le parecería hacer una exposición de arte? ¿Una exposición? ¿Yo? Sí. Ha pintado muchas obras este último año. Sería bonito mostrárselas a la gente. Al principio me dio vergüenza. No creía que mis cuadros tuvieran nivel para una exposición. Tenga confianza. Su arte tiene mucho valor. Sus ánimos me dieron el valor que necesitaba. Decidí preparar la exposición. El lugar fue la galería del Centro Cultural del barrio. No era un espacio grande, pero para mí era suficiente.
Seleccioné 20 obras de las que había pintado durante el año. Incluí desde los cuadros oscuros de mi época de depresión hasta los luminosos de mi recuperación. Titulé la exposición, de nuevo, Primavera, con el significado de que, tras un duro invierno, la primavera había vuelto. Llegó el día de la inauguración. Fui a la galería con el corazón en un puño. Había más gente de la que esperaba. Mi hija, mi hijo, mis nietos, mis amigos de terapia artística, incluso algunos de mis clientes. «Mamá, qué cuadros más bonitos. Abuela, eres la mejor». Mis nietos corrieron a abrazarme. En ese momento, me sentí inmensamente feliz. Mientras recorría la exposición, vi una cara conocida. Era Arturo, el hombre que conocí en la universidad para mayores, el que había mostrado interés por mí. «Señora Elena, ¿cuánto tiempo?» «Arturo, ha venido. Me enteré de la exposición y aquí estoy. Enhorabuena». «Muchas gracias». Arturo observó mis cuadros con atención. Se detuvo un buen rato frente a una obra en particular. «Este cuadro es maravilloso». Era una marina al atardecer. Un pequeño barco navegaba sobre un mar teñido por el ocaso. Era mi obra favorita. ¿Puedo pintarla? ¿Perdón? Un retrato suyo. Quiero pintar como está ahora. Me quedé desconcertada. ¿Quién querría pintar el retrato de alguien como yo? Está bromeando, ¿verdad? Hablo en serio. Ahora mismo, señora Elena, está usted realmente hermosa. La mirada de Arturo era sincera. Me sonrojé. Me lo pensaré. Ese día, la exposición fue un éxito. Mucha gente me felicitó y algunos cuadros incluso se vendieron. Que alguien pagara dinero por mis pinturas. Parecía un sueño. Cuando la exposición estaba a punto de terminar, vi a alguien en un rincón de la galería. Un hombre con aspecto descuidado. Al fijarme bien, era Javier. Había venido a escondidas a ver mi exposición. Nuestras miradas se cruzaron. Javier agachó la cabeza, avergonzado. En otro tiempo, me habría enfadado, pero ahora no. En lugar de rabia, sentí lástima. Javier había sido abandonado por Isabel, había perdido su dinero y estaba solo. Yo, en cambio, había encontrado una nueva vida. ¡Qué ironía! No me acerqué a él. Solo le hice un gesto con la cabeza y me di la vuelta. Javier ya no era una persona importante en mi vida. Una semana después de la exposición, Arturo me contactó. ¿Me permite pintar su retrato? Sí, de acuerdo. Las sesiones para el retrato comenzaron en el estudio de Arturo. Yo posaba como modelo y él pintaba con ahínco. Señora Elena, sonría. ¿Así? Sí. Esa sonrisa. Es preciosa. Pasaron varias semanas. El retrato estaba terminado. Al ver mi imagen en el lienzo, me quedé asombrada. ¿Esa soy yo? Sí. Es la señora Elena que yo veo. En el cuadro, yo sonreía radiante. Mis ojos brillaban y mi rostro rebosaba vida. Se superponía la imagen de la chica que, 40 años atrás, soñaba con ir a la Escuela de Bellas Artes. Este cuadro es para usted. ¿De verdad? Sí. Quiero que lo tenga. Colgué el retrato en mi consulta. La gente que venía a terapia lo veía y preguntaba, ¿quién es la del cuadro? Soy yo. ¿De verdad? ¡Qué guapa! Gracias. Después de un tiempo difícil he vuelto a sonreír. Al escuchar mi historia, muchas personas encontraban esperanza. Se daban cuenta de que, como yo, incluso a una edad avanzada, se puede empezar de nuevo. Con Arturo decidimos seguir siendo amigos. Aún no estoy preparada para una nueva relación, pero quién sabe en el futuro. Nadie sabe lo que la vida depara. Han pasado 3 años desde que abrí la consulta. Ahora tengo 68 años. La consulta es bastante conocida. El boca a boca ha funcionado entre las mujeres de mediana edad que han pasado por un divorcio. Mi agenda está siempre llena. Pero no solo me dedico a la terapia, también he empezado a escribir. Un ensayo sobre mi experiencia. El título es A los 65, volví a nacer. Una editorial se puso en contacto conmigo. Señora Elena, ¿le gustaría publicar su libro? ¿Mi escrito? ¿Quién lo leería? Mucha gente lo leerá. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo. El libro se publicó. La acogida fue mejor de lo esperado. Las reseñas en las librerías online se llenaron de agradecimientos. Gracias a este libro he encontrado el valor. Ahora tengo la esperanza de que yo también puedo empezar de nuevo. Gracias, señora Elena. Las lectoras del libro empezaron a venir a mi consulta. Con ellas, hablaba, lloraba y reía. Un día, me llamaron de un medio de comunicación, un canal de YouTube. Señora Elena, ¿le gustaría participar en nuestro canal? ¿En un programa? ¿Yo? Sí. Mucha gente quiere escuchar su historia. Aparecí en YouTube. Conté mi historia delante de la cámara. Mis 40 años de matrimonio, la traición de mi amiga, la depresión y mi nuevo comienzo. El vídeo tuvo un gran impacto.
Recibió miles de comentarios. Lloré mucho escuchando su historia. Yo también voy a sacar fuerzas. La vida no tiene nada que ver con la edad. Ahora, mucha gente me llama un modelo a seguir. Me siento un poco abrumada, pero también agradecida. Mi hija me preguntó, «Mamá, ¿eres feliz ahora?» Sí, muy feliz. Me alegro. Verte sonreír me hace feliz a mí también. Gracias. Pude superarlo porque te tenía a mi lado. Mis nietos vienen a verme a menudo. Juegan y pintan en la consulta de la abuela. Abuela, ¿tú también pintas? Sí, a la abuela también le gusta pintar. Abuela, qué bonito pintas. El elogio puro de mis nietos es la mayor alegría del mundo. Con Arturo sigo manteniendo una bonita amistad. Vamos juntos a museos y exposiciones. A veces, simplemente tomamos un café y charlamos. Es una relación cómoda. Hace unos días decidí donar el dinero de la indemnización. El dinero que quedaba de los 30.000 euros de Javier, decidí donarlo a una fundación que ayuda a mujeres mayores a ser autosuficientes. ¿Por qué lo dona? ¿Podría vivir cómodamente con ese dinero?, me preguntó el responsable de la fundación. Hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles, como yo. A mí me ayudaron, y ahora es mi turno de ayudar. Muchísimas gracias. La noticia de la donación se difundió, y recibí el apoyo de mucha más gente. Hoy he vuelto a abrir la puerta de mi consulta. La primera clienta es una mujer de unos 60 años. Tiene los ojos hinchados. Es evidente que ha estado llorando. Profesora, mi marido me ha sido infiel. Debe de ser muy duro. No sé qué hacer. Le cogí la mano. Tranquila. Ahora duele, pero le aseguro que se recuperará. Estaré a su lado. Ella asintió, llorando. Me he dado cuenta de que la jubilación no fue el final, sino el momento de descubrir a la persona que había estado en pausa durante tanto tiempo. El valor de ser yo misma, no la esposa de alguien o la madre de alguien. Ese fue el verdadero comienzo de la felicidad. La vida siempre se puede empezar de nuevo. A los 65, a los 70 o a los 80. No importa. Lo importante es no rendirse. Hoy también salgo a la calle con mi cámara. A documentar el mundo. Si veo una flor bonita, la fotografío. Si veo un hermoso atardecer, lo fotografío. Capturo los pequeños momentos de la vida cotidiana. Arturo camina a mi lado. Somos amigos. Quizás algún día seamos algo más. Pero por ahora, así está bien. Elena, mira allí. ¿No es bonita la forma de esa nube? Es verdad. Voy a hacer una foto. Aprieto el disparador. Clic. Otro recuerdo guardado. Hace 40 años, quería ser artista. Ese sueño quedó enterrado con el matrimonio, pero lo recuperé a los 65. ¿Tarde? No. Fue en el momento justo. La traición dolió. Ser traicionada por mi amiga de 40 años y mi marido de 40 años fue la herida más grande de mi vida. Pero si no hubiera sido por esa herida, no sería quien soy ahora. ¿Qué fue de Javier? Según los rumores, vive solo en un pueblo. Sus hijos apenas lo visitan. Es triste, pero no se puede hacer nada. Es la vida que él eligió. ¿Y de Isabel? No lo sé. Y no quiero saberlo. Solo espero que esté bien, donde quiera que esté. El rencor ya lo he dejado atrás. Odiar solo me hacía daño a mí misma. Siempre les digo a las personas que vienen a mi consulta: perdonen. No por ellos, sino por ustedes mismos. Perdonar no es darles la absolución. Es liberar su propio corazón. Yo también perdoné a Javier y a Isabel, y al hacerlo me sentí mucho más ligera. Esta noche cenó en casa de mi hija. Mis nietos están deseando ver a la abuela. Es el momento más feliz del mundo. Al volver a casa ordeno las fotos que he hecho hoy. Hay muchas fotos bonitas. Mañana colgaré una de ellas en la consulta. El sol se pone por la ventana. El cielo rojizo es precioso. Me quedo junto a la ventana, contemplando el paisaje. He vivido 68 años. De ellos, 40 los viví como la esposa de alguien, la madre de alguien, pero el resto de mi vida la viviré como yo misma, como Elena. No me arrepiento de nada. El tiempo pasado, los momentos dolorosos, en todo forma parte de mi vida. Gracias a esos momentos, soy quien soy ahora. ¿Qué me deparará el día de mañana? Estoy expectante, ilusionada. Nunca pensé que a los 68 años podría sentir esta emoción. Amigos, la vida siempre se puede empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde. Hoy es el día más joven de tu vida. Empieza ahora. Tu vida es tuya. ¿Soy Elena? Me divorcié a los 65. Obtuve un título a los 66. Hice una exposición a los 67. Y publiqué un libro a los 68. No sé qué haré en el futuro. Pero una cosa es segura. Seguiré viviendo, riendo, soñando y amando.
Si la historia de hoy ha llegado a tu corazón, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Te agradecería mucho que compartieras esta historia con tus seres queridos. Y por favor, deja un comentario con palabras de ánimo para la protagonista de esta historia. El interés y el apoyo de cada uno de vosotros es una gran fuerza para crear mejores historias.